Bien, buenos días a todos. Entonces, mi compañera Erika Ricardo y yo vamos a presentarles el día de hoy la descripción de la implementación y el análisis del desarrollo de la dimensión afectiva que hicimos de la implementación de nuestra unidad de conversión de unidades de longitud bajo la tutoría de la profesora Cindy López. En esta presentación tenemos tres puntos que vamos a tratar. El primero es, perdón, la descripción de la implementación, la puesta en punto que hicimos y las adecuaciones que le hicimos a la unidad didáctica. Evaluamos el desarrollo de las expectativas de tipo afectivo y desde ahí identificamos qué fortalezas y qué debilidades encontramos y también evaluamos el desarrollo de los factores que influyen en la motivación y de nuevo identificamos las fortalezas y debilidades que encontramos. Entonces, nuestra implementación pues fue de la unidad didáctica para el tema de conversión de unidades de longitud, como lo mencioné anteriormente. Implementamos nuestra unidad en un curso, un salón del grado octavo del Colegio San Jorge de Inglaterra de Bogotá. Para la unidad planteamos dos objetivos, cuatro tareas de aprendizaje, dos tareas por cada objetivo. Planteamos, tres expectativas de tipo afectivo y planeamos digamos, en la previsión, 8 sesiones, pero en realidad, pues implementamos en 10 sesiones de clase. Bien, entonces, los documentos curriculares nacionales a partir de los cuales nosotros hicimos, digamos, la estructura de la unidad didáctica fueron los estándares básicos por competencias con contenidos que se encontraban en los niveles de sexto, séptimo y octavo, noveno. Desde los derechos básicos de aprendizaje, hablamos de los procesos inductivos, lenguaje simbólico o algebraico, formular, proponer y resolver conjeturas, problemas numéricos, geométricos y métricos y situaciones cotidianas y no cotidianas. Ya, digamos, en términos de la institución como tal, entonces, desde el plan de estudios, planeamos la unidad didáctica en inglés, por lo que el matemáticas y geometría en el nivel de octavo es una materia bilingüe, es decir, que se enseña completamente en inglés, todos los materiales se diseñan en inglés y los exámenes de la misma manera. El tema corresponde al tercer periodo de grado octavo, recordemos que este es un colegio de calendario B, entonces esto fue en el primer semestre del año 2025 y se implementó en la asignatura de geometría. En grado octavo, matemáticas se divide en álgebra y geometría, entonces esto fue, digamos, en la parte de geometría que tenía 2 horas de intensidad al ciclo de 6 días. Dentro del sistema de evaluación planeamos la unidad didáctica con niveles de desempeño esperados que corresponden con los niveles con los que se evalúa en el colegio, de bajo, básico, alto y superior. Las preguntas de la evaluación final de nuestra unidad didáctica se podían incluir en una evaluación formal del colegio porque estaban diseñadas de tal manera y adecuamos, digamos, las estructuras de evaluación al sistema de notas que se usa en el colegio, que es de 10 a 100 y pues que se rige con esos niveles de desempeño que les comenté hace un momento. En cuanto al contexto institucional al que pertenecen nuestros estudiantes, entonces tenemos un contexto académico en el que en el año escolar de 2024-2025 se hizo un trabajo muy fuerte a partir del trabajo colaborativo. Entonces todos los docentes de manera transversal en todas las materias y en todos los grados trabajamos, digamos, pensando en optimizar y en valorar el trabajo colaborativo con nuestros estudiantes y en implementar distintas estrategias para que este se fuera más efectivo. En el colegio en general, propendemos por un aprendizaje activo en el que el estudiante tenga un rol central en la clase, sea el centro de su aprendizaje. También en el colegio llevamos ya 3 años académicos implementando rutinas de pensamiento del proyecto Project Zero de la Universidad de Harvard. Entonces eso también lo tuvimos en cuenta en términos de la unidad didáctica, de la planeación. Y en términos ya del contexto socioeconómico, tratamos de plantear tareas de aprendizaje que aprovecharan los espacios del colegio, como ya lo vimos en unidades anteriores, en línea con el proyecto de trabajo colaborativo del colegio. Entonces, hicimos agrupamientos de estudiantes que pudieran potenciar sus habilidades y tratamos de redactar contextos en las tareas que fueran cercanos para ellos, que tuvieran que usar pues materiales conocidos con los que ellos ya están familiarizados y situaciones pues que les fueran familiares a los estudiantes. Listo. Digamos que estas son las modificaciones que nosotras hicimos durante la implementación.
fuimos pues flexibles en el cronograma de actividades. Como les dije, habíamos planeado o digamos habíamos anticipado 8 sesiones de clase de 45 minutos. Finalmente implementamos en 10 sesiones. La evaluación final de la unidad no fue incluida dentro de una evaluación formal del colegio porque pues por temas digamos de cronogramas ya internos de la institución, pero, perdón, incluimos la evaluación final de la unidad dentro de la nota actitudinal de la asignatura de geometría. La nota actitudinal es también una habilidad que se evalúa transversalmente en el colegio. No hubo cambios en las fichas de las tareas ni en la evaluación final con respecto a lo que teníamos planeado a lo largo de la unidad, de la implementación de la unidad didáctica. La información que nosotras generamos durante el análisis didáctico fue suficiente para la puesta en práctica de la unidad didáctica. Digamos que a partir de ese análisis, pues nosotras pudimos abordar todo lo que los estudiantes en efecto trabajaron. Entonces, en ese sentido, pues eso estuvo muy bien. Y ya en términos de qué tanto desarrollamos nosotros las expectativas de tipo afectivo que nos habíamos planteado, acá pusimos una imagen que trae los datos arrojados por el sistema ACE que nos relacionan cómo se dio ese desarrollo, qué nivel de desarrollo tuvieron esas expectativas a partir de los criterios de logro que nosotras planteamos y de la percepción del profesor. Entonces, vemos que las dos primeras expectativas afectivas, la uno y la 2, tienen todas valoraciones altas en todos los contextos. Sin embargo, la expectativa afectiva número 3 tiene una valoración media en términos de los criterios de logro para el objetivo uno y una valoración media en términos de la percepción del profesor en el objetivo 2. Esta expectativa afectiva, les recuerdo, buscaba establecer el hábito de revisar cuidadosamente los cálculos y resultados obtenidos en la conversión de unidades de longitud para asegurar la coherencia en las soluciones y expresar de manera precisa el resultado con su respectiva unidad de medida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Como dije, en el primer objetivo la percepción mía como profesora fue alta, pero los criterios de logro nos arrojan una valoración media. Esto tiene que ver con que los errores en los que los estudiantes incurrieron con mayor, digamos, con mayor recurrencia, perdón la palabra, fueron errores que se relacionan con criterios de logro que buscaban o que estaban, digamos, ligados a esa expectativa afectiva. Entonces ahí listamos los errores más recurrentes. El E48 fue el más recurrente en la primera tarea. En la segunda tarea vemos el error 8, 42 y 44 que están también ligados al criterio de logro 1.10 y el error 62 es asociado al criterio de logro número 11 que ya está, digamos, en el proceso de conversión de unidades de longitud. En el segundo objetivo tuvo más que ver con la percepción de mía como profesora, en la que yo vi tanto durante la implementación en la clase, en el contacto con los niños y en revisando los trabajos de ellos que pues no fueron rigurosos en la revisión y organización de sus procesos, entonces pues no, digamos que no se cumplió esta expectativa de tipo afectivo. Las debilidades que encontramos entonces fue la baja activación de la expectativa afectiva número 3, los errores frecuentes en criterios ligados a esta expectativa, hubo una diferencia de percepción y los datos en esa expectativa, pues vimos una ausencia de hábito de revisión rigurosa y las ayudas que nosotras habíamos previsto dependían demasiado de la interacción directa profesor-estudiante y pues nos faltaron actividades en la evaluación diagnóstica enfocadas en este sentido, a este sentido, perdón. Ya en términos de los factores que influyen en la motivación, acá tenemos un resumen de lo que sucedió y vemos pues que donde tenemos ahí el punto que queremos trabajar es en la variable número 1. La percepción de la motivación en los estudiantes fue muy heterogénea. Esos datos los obtuvimos de los matematógrafos y de las preguntas abiertas en los diarios de los estudiantes. Por ejemplo, en el trabajo en equipo, algunos lo valoraron positivamente, otros reportaron baja motivación, a algunos les gustaron los contextos, a otros no. Y bueno, me quedan las debilidades, pero no tenemos tiempo. Y solo quiero apuntar que no usamos inteligencia artificial generativa en ninguna medida para la producción y redacción del documento ni de la presentación. Muchas gracias.